Mis hermanos, este capítulo es sumamente interesante. Vamos a Sí, tomar algunas consideraciones antes. Primero que nada, antes de entrar al capítulo 11, tenemos que recordar el contexto. ¿Qué fue lo que pasó en el capítulo 10? Hasta el momento, pues, el Juan de Patmos escribe, ve y narra. Pero a partir del versículo 10, le toca tragarse un libro que es dulce a ujú, sus labios, pero amargo. Y este es amarguísimo. la confirmación de su llamado profético. Y a partir del Ujú, versículo 11, perdón, del capítulo 10, vemos esa transición. Ahora Juan tiene que asumir un rol profético y ese es el marco de esto. El capítulo 11 debemos entender también que es parte de esa instrucción de tomar un rol profético. ¿Qué tiene que ver eso para la iglesia hoy? Antes de que se conectaran varios, estábamos comentando que el libro Apocalipsis ha servido para todo tipo de especulación y para todo tipo de cuentos futuristas, ¿verdad? Pero entre más cerca estemos de comprender cómo fue para los primeros lectores, vamos a poder valorar la voz del libro entero. Entonces, ujú. sin más ni más, oramos y ponemos este tiempito en las manos del Señor. Señor, gracias definitivamente por tu palabra. Gracias porque tu Gracias, Señor. palabra, Señor, nos lleva a Jesús. Pedimos en esta noche que todo lo que podamos meditar sea alrededor de la gloria de Cristo, Sí, de la Señor bendito. certeza de el que empezó la buena obra en su iglesia y la va a terminar, y que eres Así tú el es, que tiene Señor. control de toda la historia. Permítenos Gracias. sacar todo el provecho de este precioso texto, Señor. En el nombre de Sí, Señor. Jesús. En el Amén. nombre de Jesús. Ok, ahora sí. Primer paso, vamos a leer todo el capítulo 11 y de ahí vamos a ver palabras repetidas. En el paso uno, palabras importantes. Y el paso 2 vamos a ver los protagonistas, ¿verdad? Nos vamos a centrar en cuáles son los que hacen alguna acción en el texto. Después bombardeamos el texto con preguntas y finalmente pensamos en una aplicación. Así que voy a leerlo en nueva versión internacional. Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la tierra santa durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1660 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra, cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Ahora bien, cuando haya terminado de dar su testimonio, la bestia que sube al abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se le dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas estaban haciendo la vida imposible. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron en pie, y quienes lo observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron
1000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que están sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo. El momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos, a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, y allí se vio el arca de su pacto. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Entonces vamos con el primer paso. Palabras repetidas. Tenemos que buscar cuáles son las palabras que más se repiten. Cielo se repite varias veces. Cielo. Medir y mide. Uh-huh. Ok. Templo en el 1 y en el 2. Ok, aquí tenemos el templo. Lo voy a poner en azul. Y el atrio exterior del templo. Uh-huh. Muy bien. Con la repetición de medir y mide, podemos ver que a Juan se le da una tarea. O sea, ya no solamente ver y escribir, sino que participa de la visión, ¿verdad? Y de una vez, apenas se le pide que lo haga, lo hace, ¿verdad? Hay dos testigos, esos dos testigos son personajes, ¿no? Sí, ese lo vamos a poner en verde de una vez, porque vamos a ver sus características. Están vestidos de luto, quiere decir que, o sea, lo que va a pasar es de muerte, por decirlo de alguna forma. Son 2 olivos, nos explica el mismo texto. Dos candelabros. Y son los 2 candelabros que permanecen. Que permanecen delante del Señor. Ok, son testigos. Son profetas también. Exacto. Son 2 testigos, son olivos, 2 candelabros. Poder. Poder. Ajá. Ok, esto es importante. Tienen poder para cerrar el cielo. Tienen poder. Los candelabros. Y tienen poder para convertir las aguas. Ajá. Tienen poder para cerrar. Esto es súper importante. Y para convertir las aguas. Para convertir las aguas. Cuantas veces quieran, ¿verdad? Y con toda clase de plagas. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos otra repetición, no es tan directa. Testigos, testigos y abajo testimonio, ¿verdad? Cielo. No, tierra. Ok, esto es importante. ¿Tierra? ¿En dónde estaba? 6 está 2 veces. Estos Ajá. testigos, no, mentira. Tierra está aquí en el 6. Ajá, exacto. Y en el 4. En el 10. Y en el 10 también. Los habitantes de la tierra. Habitantes de la tierra. Ajá. El Señor de la tierra. Ajá. El Señor de la tierra. Ok, muy bien. Esos habitantes de la tierra no son un personaje también. Exactamente. Sí. Muy bien. El Señor que está también varias veces. Ajá. Tierra también aparece abajo. A los que destruyan la tierra. Ok, eso terremoto. Este terremoto está. Aquí está rostro en tierra también. Hay tierra también, 16, sí. Terremoto venía al final, ¿verdad? El último y el Sí, al final. 13. En el 13. En el 13. Okay. Terremoto. Mi ciudad también. Y aquí en el 13. Cielo. Cielo está. Dios del cielo. El cielo.
Cielo, ese sí no lo había visto. Aquí, Dios del cielo al final, del Ujú. 13. al Y al final del final del 13. cielo. Al final del 13 y al final del 12. Sí, en el eso, 15, y en el 15 también. También. Aquí interesante esta palabra. Aquí venía cielo también. Y aquí podemos ver también esta visión, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, esta visión está cada vez más mostrando un carácter entre el cielo y la tierra. No sé si lo notaron. Lo que conecta el sol, el cielo y la tierra es esta potente voz, ¿verdad? Entonces, también es un personaje. Lo vamos a poner también en verde. Pero sí, lo que pasa, el desarrollo de toda la escena es la tierra, ¿verdad? Por eso la repetición de terremoto tiene mucho sentido. Ujú. Muy bien. Esos 7,000 personas no son personajes. Sí, Están en el 13. aquí estamos. Señor, que está en el 15 y en el 16. Perecieron y también vamos a poner los sobrevivientes como personaje en verde. personaje. Ujú. Sí, Ya se murió. sí. El otro que habían dicho, voy a ponerlo en verde, los profetas, que son estos dos, ¿verdad? Que son los dos testigos. Entonces son testigos, olivos, candelabros y profetas. Y Esos son los profetas, cuatro. sí. Ujú. Son los 4 roles que tienen. No sé si ven otra. Señor, No la escuché. Señor, está Ajá. en 15, nuestro Señor. Sí, estaba deseando que lo dijera, porque estaba también en el 8, donde En fue el, crucificado su Señor, ajá, Señor. y en el 15 de nuestro Señor. en el 17. Sí. Y en el 17. Ok. Adoraron en el 17. Ah, sí, Señor Todopoderoso. Tienes toda Señor la Dios, razón. Eh, Señor Dios quiero Todopoderoso. hacer un paréntesis aquí. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor, o sea, refiriéndose a Dios, ¿verdad? ¿Por qué sabemos? Porque después menciona y de su Cristo. Aquí Ajá. Señor se asocia a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Pero este Ujú. otro Señor, que lo puse en verde, donde fue también crucificado su Señor, este se refiere a Cristo. Se refiere a Sí. Cristo. Entonces, el libro de Apocalipsis lo hemos visto en otros capítulos, como ningún otro, igual a la figura de Cristo, a la figura de Dios, ¿verdad? Estamos como en ese traspaso de poderes, por decirlo de alguna forma. Es el mismo honor y los mismos nombres que se aplican a Dios, Ujú. todos ellos figuran también solo en la persona de Cristo. Ujú. Bueno, Ujú. Dios está mucho al final, en el 10. Muchas veces, sí. Ujú. Se repite varias veces. Sí. Aquí tenemos, lo voy a poner en verde porque es el personaje, ¿verdad? Está en el 11, Y aquí ya sabemos en el también, 13, en el 12 también. en el, En el 16 está 2 veces. Ajá, en el 16, creo que en el 16 sí lo señalé. en el Sí, 17 en y el en el 17, 19. ok, eso es súper importante. Es súper importante la repetición de Dios después del versículo 16 nos deja la señal que el libro Apocalipsis mezcla géneros literarios. Aquí lo que tenemos es un himno, ¿verdad? Por eso es la repetición del nombre y en el texto original en griego podemos ver que existe como un tipo de concordancia en las vocales finales para que pueda ser cantado. Entonces el libro de Apocalipsis, en lugar de ser utilizado para hacer películas de terror, debería ser utilizado para hacer una película o música. Sí, Con razón en esa o versión musical. está como en forma de poesía, como en forma de verso. Exactamente. Y lo Sí. podemos ver también en que Ajá. en esta traducción se respeta esta forma poética al hacer el Ajá. párrafo más corto del versículo Sí, sí, que 17, viene diferente al 16, 19. 17 y 18 es un poema. Ajá. Ujú, Es un poema. sí, Ujú. ok, Salmo muy bien. 115, 13.
Exacto. Y Ujú. tiene este tiene su trasfondo. Ven que aquí viene, a ver. Bueno, en esta versión no. En esta versión nada más viene una T, que es eras, y has de venir. Vienen algunos otros textos. Pero sí, en una buena versión Eras. en una buena Biblia de estudio, podría encontrar cuál fue la base de este poema que hace Juan acá. Bueno, parece que vamos muy bien. Sí, El versículo 6 dice, tienen poder para, y luego vuelve a repetir, tienen poder. Esos testigos, no sé si lo habíamos señalado. ajá. Esos testigos tienen poder y aquí tienen poder. Si este sí lo señalamos. Ahí sí. ¿Qué más podemos ver por acá? No es exactamente pues, una repetición exacta, pero lo vamos a ver después. 260 días acá, ¿verdad? Con su homólogo en meses. Ajá. El 3. Aquí, 42 meses. ¿Ves? En el 42 meses y 260 días Sí. es exactamente el mismo tiempo. Esto lo hace mucho Juan, no para ubicar literalmente en un No, cronograma, sino que no. toda su visión, toda la escritura de esta visión está basado sobre números, ¿verdad? Son en números exactos. Entonces, vemos que los números representan ideas y eso es lo que se llama la plasticidad de los números en Apocalipsis, ¿verdad? Es que quiere decir que detrás de cada número hay una idea y esa armonía está en toda la escena. Entonces, eso es lo que vemos acá. Muy bien. Le faltó ahí el 1260 días. El 1000. 1200, el 1000. Ujú, 1000. Ahora sí. Ujú. Sí, es eso. Muchas gracias. 32 días, 1200. No sé si ven algo más por allí. 1260 Me da la días. impresión que no. Bueno, aquí dos testigos, lo voy a poner en verde porque ya lo señalamos como esos personajes muy importantes. Parece ser que entonces tenemos ya identificados todos los personajes. Solo faltarían los 24 ancianos, ¿verdad? Que esto es muy, muy clave en la adoración en el libro Apocalipsis, como este clamor que empieza en la tierra tiene su repercusión también en el cielo, ¿verdad? Lo que conecta cielo y tierra, además de la voz, es la alabanza, así que podemos ver la relación fácilmente en todo el libro. Y el séptimo ángel también, personaje. Ajá, el séptimo ángel. Okay. Entonces también es importante ver que estos personajes van apareciendo para asumirle este dramatismo, ¿verdad? Lo que podíamos esperar es que el séptimo ángel toca su trompeta y llega al Señor por su iglesia, pero vamos a tener otro interludio, ¿verdad? Es como eso que ya viene el acto final. No, todavía falta una escena. Y bueno, termina la otra escena y uno está esperando ya el final. No, falta otra. Pues es como un poco eso que hace Juan para tenernos en suspenso también. En el verso 12, suban y subieron, no es importante. Sí, es muy importante. ¿Cómo se nos... Por eso son mejores muchos ojos. Suban acá y subieron. ¿Qué está pasando? Que lo que esta voz exige da una respuesta, un resultado inmediato. Entonces, lo que pasan los dos testigos acá es lo que pasó Juan al inicio. Hace esto y él de una vez lo hace. Es lo mismo que pasa entonces con estos dos testigos. Suban y suben. O sea, vemos entonces ese paralelo entre Juan y estos dos testigos. Son el mismo. Este es No. Dios Papá y este es Dios Hijo. Este es Dios Papá y este es Dios Hijo. Sí, son el mismo.
Es que estamos hablando de nuestro Señor y de su Cristo, que no. Ah, no te- sí. Sí. Así. Es el mismo en otras, en diferentes personas, es pero es el la misma papá. esencia. Ese es el hijo. Qué bueno. Excelente. Bueno, entonces parece ser que ahora sí hemos cumplido el paso 1 y el paso 2. Bien, viene el paso 3, donde le hacemos preguntas al texto, como si estuviéramos tomando café con Juan. Ya se escuchó. ¿Por qué una caña? Ok. ¿Para qué lo mandó a medir? Ujú, para que lo mandaba a ver. Mire. Dos testigos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes Sí, son los sí, dos testigos? exactamente. Esa, La pregunta del esa es millón. la pregunta. Claro. Ok. Muy bien. ¿Otra más? ¿Qué ¿Alguna otra? significa toda la descripción de los testigos, de olivos, candelabros, Ujú. toda esa descripción, qué significa? Excelente. En el Bueno, 1, ¿para qué necesitaba Dios saber cuántos podían adorar en el templo? Ujú, Ok. Levántate y mide. Y calcula cuántos pueden adorar allí. Ujú. ujú. Perfecto. bueno, Ariel, en el último párrafo dice, y los que le adoran a él, significa que hay no adoradores. Sí. Muy buena pregunta. O sea, no incluyas a los del atrio exterior. Sí, esta es muy buena pregunta. Excelente. ¿Por qué profetizan 1260 días? Ujú. ¿Por qué ese tiempo? Ok. Muy bien. Porque está marcado ese tiempo. Ujú. Vestidos de luz. ¿Por qué? Vestidos, Ujú. vestidos de Sicilia, bueno, de luto, sí. Que dice Ujú. que esos testigos tienen poder para cerrar o sea, para ver, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. ¿A qué se refiere con eso? Ujú, Ok. ujú. Vamos a ponerle acá. Poder para cerrar el cielo. O sea, la duda está en ¿por qué tienen ese poder? Se entiende. O... Eso está como en Ujú. y ahorita de convertir las aguas en sangre me parece como referencia a lo de Moisés también, ¿no? Sí, y las plagas también. Ujú. Ujú. Las plagas. Muy bien. Ujú. Tiene algo Mayito, que ver. en el 5, ¿ese fuego que sale por la boca será literal o será poder de la palabra hablada? Ujú. Fuego que consume. ¿Qué es esto? Ujú. Muy buena pregunta. Ay, ¿cuál es esa bestia? Eso. Ajá. Es más, era tan importante que debimos señalarla. ¿En dónde estaba? En el 7. 7. Ok. La bestia que sube el abismo es un personaje también. Sí, este es un personaje. Ujú, Es la primera vez que se va a mencionar ujú. todo el libro. No, no como- ¿Por qué los puede matar si Dios le había dado antes un poder y después como que les quitó el poder y ahora sí, ok, mátelos? Ujú. O sea, eso cómo podemos verlo. Sí, esta es toda una duda. La duda. ¿Por qué estos profetas han atormentado a los moradores de la tierra? Mm. Claro, cuando empieza a decir que están de fiesta porque les está haciendo la vida imposible. Ajá. Ahora, ¿cómo toda gente, todo pueblo, tribu, lengua y nación van a ver los cadáveres? Ujú. Ujú. Esa había pensado yo. Esa es muy buena. ¿Y por qué por 3 días y medio? Ujú. Ujú. ¿Qué hace en el 8? Esa relación de, digamos, de Jerusalén con Sodoma. Esto Ujú. es a la luz de que dice que también ahí fue crucificado el Señor.
Ajá. Aquí parece una contradicción, ¿verdad? Ujú. Muy buena observación. Algunas versiones dicen en sentido espiritual, Sodoma y Gomorra. Mi versión dice en sentido figurado, ¿verdad? Ujú, Sí, vamos a hablar de eso también en el 8. Buena Y son observación. ujú. vividos en la calle que- ¿Algo más que van por allí? La Pues, nueva traducción viviente menciona a Jerusalén en este versículo 8. Ajá. Sí, lo pone claro. En lugar de decir la ciudad donde fue crucificado. Igual de Jerusalén. Ujú. Sí, tenemos algunos textos originales que sí viene el nombre de Jerusalén. Maynard, ¿a qué se refiere esto de los profetas que primero mueren, después como que resucitan y que causan terror a la tierra? ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Ah, ok, eso. Observando que quedaron sobrecogidos de terror. ¿Cómo es esto? En el 11. Ujú. Ujú. Muy bien. En el 13. Se produjo ese terremoto. Ujú. O sea, todo eso del terremoto está relacionado con que subieron al cielo. Ujú. ¿Cómo se ve eso? Y también esta parte de que se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Ujú. Ok. Porque ese después Ujú. Muy bien. Batalló el muro de los lamentos, seguro. Ahí fue que se cayó. Ahora, ¿qué se refiere con 7,000 Ajá. personas? Ok. Ujú. Pero no creo que sea un número así de que 7,000. Sí, no. Ok. y por qué los sobrevivientes se llenaron de temor Se llenaron de temor y dieron gloria, ¿verdad? y dieron gloria. Eso está. Ujú. Vamos a tomar esos dos para hacer una sola respuesta. Como que se llenaron de temor y dieron gloria. Ujú. Ironía, porque en el 10, poquito antes, estaban hasta intercambiando regalos y haciendo fiesta. Sí. De los testigos. Y ahora están Pues con es la mucho. vida efímera, Omar, así es. Sí. Ok. Muy bien. Y del versículo 15 en adelante no Ujú. tenemos preguntas. Esa En voz, en el 14, el hay, El ahí. Ujú. Ujú. Ok. Que ya había Y se acerca el tercero. Este Otro es. hay, viene pronto. Sí. ¿Y cuál es ese ¿Quiénes son tercero? las voces del 15? Em, ¿De quiénes son las voces que hablaron fuertemente en el 15? Ujú. ok. Las voces del 15. Ujú, dice fuertes voces. ujú. Muy bien. Perfecto. Esto está muy interesante también. ¿Quiénes son Tenemos. los ancianos que están sentados en sus tronos? Ok, estos 24. 24 ancianos, sí. ¿Listo? Esta está muy buena. Imagínate, en el 17 dice, has comenzado a reinar. Ujú. ¿Comenzado o ha continuado reinando? Esta es muy buena. Muy buena. Hace un rato, mi hermano, mencionaste sobre que ese versículo 17, cuando dice que eres y que eras. Ujú. Es que eres y que Nos agrega y que eres y que eras y que has de venir. Sí, Por hay ahí, algunos. por ahí leí un comentario que decía que se omite esa frasecita, esa cláusula, porque aquí se presenta su reino como acabado de comenzar. Entonces sería Ujú. bueno que comentara bueno, sobre eso. mejor. Ok, perfecto. Muy buena pregunta. Ujú. Vamos, Y si gracias. tiene que ver algo con Qué ya has comenzado a reinar, ¿no? Ok, rico. ¿Quiere una semillita? excelente. Dale el micrófono. Ok, yo El pienso. 18, ¿a qué se refiere? Ajá. El versículo 18 dice que las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo y el momento de juzgar a los muertos. O sea, se refiere al final, Ujú. ya como decir al juicio final, o Ok, la pregunta entonces sería aquí el momento de juzgar a los muertos.
Ok. Porque van a recompensar a los profetas. Ujú. Ese 18 habla como de la respuesta a las oraciones, ¿verdad? De aquellos que están Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esta gente siga en estas y nosotros aquí, Ujú. ¿verdad? Ore. Muy buen ojo. Ese 19 se las trae, ¿no? Sí. Ay, Se las trae en todas sus oraciones, digamos. Ajá, ajá. Por ejemplo, el templo de Dios, Ajá. Y el algo- arca del pacto. Ajá. Ujú. Oiga, ahí se le rompe a los judíos el hecho de que el arca está debajo de alguna parte de Jerusalén, ¿verdad? Porque no está ahí. ¿Ah? Ah, sí, sí. Y a muchos cristianos también. Sí. Sí. Además, hasta hemos cantado en el pasado por eso. Hasta lo hemos cantado, sí. Bueno, ¿Ves? también en el cielo. bueno, también podría ser esto, este hubo relámpago, si tiene alguna relación con todos los relámpagos anteriores. ¿Verdad? Ujú. Ujú. Ok. Bueno, hoy sí tenemos muchas preguntas. Muchísimas. Estamos, Tenemos más preguntas que repeticiones. Esto nunca había así pasado. es. Ok, vamos a intentar contestarlas todas. Primero en el versículo 1, ¿por qué una caña? Bueno, es que básicamente habían varios instrumentos para medir. El más común era el codo, ¿verdad? Básicamente era la medida desde el codo hasta el inicio del nudillo. El tema con esto es que era muy, depende de la persona, ¿verdad? Era muy difícil de estandarizar. Pero lo que está pasando acá es que le está dando una medida, ¿verdad? Oficial, que eso es lo que se utilizaba para construcciones oficiales. Entonces, como está hablando del templo, entonces está diciendo que para darle formalidad al rol que va a tener Juan, se le da un instrumento oficial para medir. Bueno, la caña al mismo tiempo era algo que usaban bastante los profetas para caminar largas distancias. Entonces, vemos que por decirlo de alguna forma, el instrumento da características de lo que va a hacer Juan. En el libro de Apocalipsis no es tan importante quién es, sino más bien qué hace en el texto. Entonces, en este caso, Juan está asumiendo aquí un rol de sacerdote, porque tiene una tarea oficial dentro del templo, pero también se le recuerda que es un profeta. Entonces, no solamente es medir, sino que tiene un propósito, pues, profético, ¿verdad? Y eso tiene mucho sentido con lo que estábamos observando en el capítulo 10. Por eso es la caña. Levántate y mide. Básicamente, no es medir para una construcción, sino para dimensionar algo que ya está hecho. No es que Dios no sabía, sino que más bien quiere que Juan recorra el templo y va a hacer una división, ¿verdad? Entonces, por eso es el mide. No es para que Dios sepa, Dios sabe, sino es para que Él haga un acto profético, por decirlo de alguna forma. La tarea de Juan es salvaguardar lo que Dios ha apartado como santo y protegerlo contra toda intrusión o profanación. Ahí es donde vamos a ver a continuación el versículo 2, que es esto del atrio exterior. Bueno, se refiere al perímetro de la iglesia, pero no es parte de la edificación. Es como por decir, no sé, pensando en nuestra iglesia local, digamos, vaya y mida, pero no mida el parqueo, ¿verdad? Es como, eso no es para personas, es para autos. Entonces esto es básicamente lo mismo, mide el templo, pero no incluya el atrio exterior, o sea, la parte más exterior. ¿Por qué? Porque ahí no hay pueblo de Dios. Entonces, este versículo 2 tiene, pues básicamente, muchos ecos de Primera de Juan. Primera Juan divide el mundo en dos, los seguidores del Señor y los que pertenecen a este mundo. Y esta tarea profética es básicamente recordar lo mismo.
En el templo de Dios están los que están del Señor y en el atrio externo no, no hay gente del Señor, sino que ahí lo que tenemos son naciones paganas. Así que básicamente una gran clave para saber que estamos interpretando bien el libro de Apocalipsis es que entendemos toda la unidad. Hay gente que dice, el mensaje a las 7 cartas es eso, es mensaje a las 7 cartas y lo demás es otra cosa. No, o sea, es la misma advertencia que se le dio a los nicolaitas. Los nicolaitas están en la iglesia, pero no son en iglesia. Entonces, lo que tenemos acá era una advertencia de no todos los que están diciendo que son templo de Dios realmente lo son. Así que esta es una gran advertencia también. Por eso vemos en este versículo 2 esto de excluye aquello. Y vemos también la función de esos que no son iglesia. Tienen un tiempo limitado, 42 meses. Pues algunos quieren hacer coincidir esos 42 meses con la revuelta de los judíos contra Roma. Esa que comenzó pues en la primavera del 66 después de Cristo. El tema es que no encaja. ¿Por qué? Porque fue terminando por ahí de agosto, septiembre del 70. Entonces, literalmente, estos 42 meses no puede ser exactamente eso. Pero lo que sí podemos saber es que es un número que Juan va a utilizar para mostrar en todo su relato el control de él sobre el actuar de las naciones paganas. Eso es súper importante. Aún los que están luchando en contra de la iglesia tienen un periodo de tiempo donde se les permite hacer sus obras malas, pero no va a acceder de eso. Ahora vamos con la pregunta de Freddy, la pregunta del millón. Yo me encargaré de mis 2 testigos. Entonces aquí, si vamos a necesitar, ¿cómo se llama? Bueno, ya sé qué voy a hacer. Vamos a necesitar esta otra herramienta que hace días no utilizábamos, que era la del menú. ¿Se acuerdan? 2 testigos. Básicamente, el menú es, vamos a ver todas las opciones que se ha dicho que son y vamos a evaluarla con lo que tenemos en el texto. Bueno, unos dicen que estos 2 testigos es una alusión o una imagen de Zacarías capítulo 4 versículo 3, ¿verdad? Entonces, si esto es así, estos 2 testigos serían Zorobabel y Josué, ¿verdad? Esa es como la primera opción. Esto fue muy popular allá en el siglo IV. Muchos teólogos católicos dijeron que era una alusión a ellos. Bueno, como el texto dice que son 2 candelabros que brillan todavía, muchos dicen que son Esmirna y Filadelfia, que son esas 2 iglesias de las 7 que el Señor no tiene ninguna palabra de reprensión, ¿verdad? Bueno, otros dicen que esto es como una corte, ¿verdad? Que es una corte de ángeles, basados en Números 35, versículo 30. Una cuarta opción es que algunos dicen que tiene que ser Elías y Moisés. ¿Por qué? Bueno, porque ambos aparecieron delante del Señor en el monte de la transfiguración. Bueno, vamos a ver, vamos a pesarlos después. El 5, algunos dicen que más bien estos pueden ser los personajes bíblicos que no murieron en el Antiguo Testamento, Enoc y Elías. Eso es la quinta opción. Y la sexta dice que esto es una alusión o una imagen de la iglesia, ¿verdad? Ok. ¿Qué piensan ustedes? Quiero escucharlos. Ahí le solicité al pasque. Listo. De esas 6 opciones, ¿qué podemos decir con respecto al texto?
Bueno, me da la impresión que lo primero que tenemos que decir es que ellos deben dirigirse a todos los habitantes del mundo, ¿verdad? Pueblos, tribus y naciones. Por lo tanto, no suena a que son personas solamente, ¿verdad? Lo otro que nos hace también recordar es que al final de ese versículo dice que son candelabros y además son los dos olivos. Eso Cuando- que, como ya había utilizado Juan la palabra olivo y candelabro para referirse a la iglesia, parece que la opción 1 no puede ser, ¿verdad? Al menos la 1 no. Voy a ponerlo acá. La opción 2 podría ser. La opción 3, que es una corte de ángeles. No tenemos relatos de ángeles que tiran fuego por la boca. Entonces, la opción no parece ser. Al menos, perdón, ay, no sé qué dice aquí. Que ahora Y sí. número de un testigo, no de dos. Ajá. Exacto. Ahora, Elías y Moisés, por la evidencia que tenemos, o las descripciones que tenemos, no nos suenan tampoco. Maestro, Ni. una pregunta. Sí. Bueno, en esta versión a nosotros nos sale que son profetas, es lo mismo que sean profetas y testigos. Ajá. Sí, eso es súper importante porque en el texto original tenemos la misma palabra que puede ser traducida de estas dos formas. Es un término muy genérico, de que básicamente el profeta es el que da testimonio. Entonces, por eso es que vemos esa pequeña, pues, variación, ¿verdad? Pero es por eso, porque la palabra tiene ambos sentidos. No existe un profeta que no dé testimonio, ¿verdad? Ese es el sentido. Así. Con mucho gusto. Ok, entonces la opción 3 dijimos, perdón, la opción 4 dijimos que no suena y la opción 5 tampoco pueden ser seres humanos porque si lo tomamos literal, no hay seres humanos que, pues, que tengan esa facultad de predicarle a todo el mundo. Entonces, simultáneamente, ¿no? Por lo tanto, quedamos con dos opciones. ¿Es Esmirna y Filadelfia o es una forma de hablarle a la iglesia? Hay muy poca diferencia entre las dos. La verdad que a mí me gustaría pensar que el mensaje a las 7 iglesias sigue siendo pertinente, importante y refleja a la iglesia al día de hoy. Entonces sí, originalmente puede ser que estos dos testigos sean Esmirna y Filadelfia, que son los que están perseverando y dando testimonio, pero también nos representa a nosotros. Y entonces, de ser así estos dos testigos, tenemos que el relato es como una parábola. Es una parábola de la iglesia y de su labor profética. Tiene mucho sentido cuando tomamos en cuenta el capítulo 10. El capítulo 10 básicamente es que Juan asume que es un profeta y tiene que profetizar. Entonces en el capítulo 11 él tiene mucho sentido que es una parábola que se trata acerca de la iglesia y que ahora la iglesia debe profetizar. ¿Y qué implica eso? Bueno, ese sería entonces. Vamos bien. Aquí voy a minimizar la pantalla y volvemos a nuestro texto, que seguíamos con las preguntas. Entonces, esos serían los dos olivos. ¿Por qué? Porque son los candelabros que permanecen, ¿verdad? Y ahora tenemos fuego por la boca y consumen. ¿Esto sería literal o no? Aquí es donde las escuelas futuristas tienen muchos problemas, ¿verdad? Los que quieren interpretar literalmente esto y decir que esto va a pasar después, pues van a tener que echar mano de cosas que no vienen en el texto, ¿verdad? O que tienen que asumir con su imaginación. Los de la escuela de esto ya pasó en el siglo I también tienen sus problemas porque no tenemos ni un solo relato de que literalmente alguien pudo lanzar fuego por la boca y consumir a los enemigos, ¿verdad? Y hacer todas las cosas maravillosas que vamos a ver a continuación.
Por lo tanto, da la impresión que este fuego por la boca que consume sí tiene que ver con el mensaje que van a dar y tiene mucho sentido con el eco del capítulo anterior. Así como Juan tuvo que tragarse esto que en la boca es dulce, pero en las entrañas es amargo, el mensaje también va a amargar a las personas que van a escuchar el mensaje de estos dos testigos. Entonces, fuego por la boca que consume parece no ser, parece ser una figura del peso de lo que van a decir, ¿verdad? De lo que como iglesia tenemos que decir. ¿Ok? Un Después mensaje de juicio. Sí. Sí, sí, correcto. De denuncia también. Versículo 6. Estos dos testigos tienen un poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de esto, de cerrar el cielo? Esto da pues la impresión de que esto nos recuerda a dos personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? A Elías y a Moisés. Por eso muchos dicen tiene que ser Elías y Moisés, literalmente. Pero ¿qué al fin y al cabo tenemos acá? En el versículo 6 tenemos un paralelo con la función que tuvo Elías y con la función que tuvo Moisés. Ellos también tuvieron un rol profético, de pararse enfrente de una multitud y dar un anuncio, vuélvanse al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que da la impresión que es el versículo 6, o sea, está mostrando la capacidad sobrenatural que tienen, ¿verdad? Y, y es eso, así como Elías y Moisés lo hicieron, estos dos testigos tienen la capacidad para hacerlo. Ahora sí, viene el versículo 7, la bestia. ¿Cuál bestia es esta? Bueno, Juan nos está adelantando que es la que sube del abismo. Va a haber todo un capítulo donde nos va a explicar quién es esa bestia, cuáles son sus características, cuál es su función. Y de hecho hay dos, ¿verdad? Pero esta que sube del abismo va a ser la primera que vamos a estar estudiando juntos. ¿Qué podemos adelantar por el momento? Podemos adelantar que esta bestia, al utilizar la palabra bestia, Juan está siendo muy sarcástico porque llamarle a la máxima autoridad bestia, aún en nuestros tiempos se ve un poco feo, ¿verdad? Entonces, por el momento podemos decir que sube el abismo, hace guerra, los vence y los mata. ¿Por qué este versículo teníamos una pregunta? Bueno, básicamente la bestia tiene el interés de matar a los testigos y con eso va a eliminar el mensaje, ¿verdad? Y esto en el versículo 7 es lo que estaba pasando la iglesia. La iglesia se estaba enfrentando a un sistema anti-Dios que estaba diciéndole el César es Dios, entonces alábelo. Y los que no van a sufrir persecución. Y entonces esta era la realidad en aquel momento, en el siglo I. Ellos se vieron en una guerra y estaban siendo vencidos, y no solamente vencidos, avasallados. No era una guerra pues iguales, ¿verdad? Aquí la pregunta de nuestro hermano era Sodoma y Egipto, donde fue crucificado su Señor. Bueno, sabemos que fue Jerusalén, entonces ¿por qué está usando Jerusalén y Sodoma y Egipto en sentido figurado? Entonces no entendí, la bestia es Dios, si entendí bien. No, No, entonces, la bestia era este rey ajá. César que pedía que se le reconociera como Dios y que se le Oh, alabara y se le hicieran templos. Entonces los cristianos del siglo I que no querían ese tipo de idolatría sufrían y eran perseguidos y los mataban. Entonces este versículo 7 nos muestra la realidad de la persecución cristiana en el siglo I fácilmente. Y al mismo tiempo nos muestra también que la iglesia ha tenido que pasar por esa guerra, ¿verdad? Contra el enemigo y ha existido pues persecución y sufrimiento. Eso es así. Bueno, versículo 8. ¿Por qué Juan está utilizando Jerusalén y Sodoma y Gomorra y Egipto? Es que quiere enseñarle que Jerusalén ha dejado de ser la ciudad del Señor para convertirse en un nuevo Sodoma y Egipto. Y por eso se va a anunciar juicio sobre ella, ¿verdad? Que también era la otra realidad que estaba pasando Juan en ese tiempo, ¿verdad? Una Jerusalén que le había dado la espalda al Señor totalmente.
Y este versículo 9, gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres. Este es la forma más poética que utiliza Juan para describir dos pueblos. Por un lado, cuando habla de los habitantes de la tierra, también utiliza esta otra forma, gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Pero también vamos a ver que hay mucha esperanza en el versículo 21 porque vemos que Dios tiene pueblo de toda gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Entonces lo que tenemos acá, estos que contemplan los cadáveres por 3 días y medio, vemos una escena muy cruel. ¿Por qué? Porque en el siglo I el peor castigo no era matar a una persona, sino era no sepultarla. Entonces vemos que este retrato de la iglesia a través de estos dos testigos están allí muertos, ¿verdad? Y ellos están ahí como viéndolos y no les dan sepultura. ¿Por qué? Porque los habitantes de la tierra, ahí está el término que más usa Juan para decirle que son los que siguen a la bestia, pues están alegres de su muerte y no los quieren enterrar, más bien hacen una fiesta e intercambian regalos. ¿Por qué Juan vuelve a utilizar por 3 días y medio? Vamos a ver que la bestia también va a simular una resurrección milagrosa, ¿verdad? Como lo que hace, como lo que realmente hizo Cristo. Lo que pasa acá es que al utilizar 3 días y medio, le suma un medio a la resurrección del Señor. Entonces da la impresión que después de ver que la iglesia no resucita, como resucitó Cristo, entonces empieza la fiesta, ¿verdad? Eso es lo que está usando Juan en este relato. Lo que está también claro es que los profetas cada vez le estaban haciendo más la vida imposible con su mensaje a las personas, ¿verdad? Que quieren seguir a la bestia. Y pasados esos 3 días y medio, vemos el milagro. El milagro es que el Señor envía aliento de vida, que esto tiene muchos ecos de Génesis, ¿verdad? Lo que pasa con Adán. Y ellos se ponen en pie, ¿verdad? Entonces los que ven ahora tienen terror. Y vemos entonces el contraste entre el terror y los regalos, ¿verdad? Lo que antes era una fiesta, ahora están sumamente asustados porque saben que ellos estaban celebrando la muerte de los seguidores del Señor, de la iglesia. Entonces estos dos testigos oyeron una potente voz del cielo, ¿verdad? Que decía suban y subieron. Y en ese mismo instante se produjo un violento terremoto. Este es el versículo 13. Lo que podemos ver acá es básicamente el dominio y el poder de Dios sobre la muerte y sobre la naturaleza, ¿verdad? Cómo el Señor tiene estos dos retratos en un solo relato. O sea, la muerte responde al Señor y la tierra también responde al Señor, ¿verdad? Y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Muchos vuelven a decir, bueno, este fue el terremoto del año 70. El tema es que ahí tampoco tenemos un cumplimiento literal porque no se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. En ese terremoto se derrumbó mucho más que la 10ª parte y tampoco murieron 7,000, ¿verdad? Entonces estos 7,000 tampoco podríamos tomarlo de una forma literal. Lo que sí pasa es que estos sobrevivientes llenos de temor dieron gloria a Dios del cielo. Entonces pasa algo muy interesante. Algo que no había pasado en todos los otros relatos, o sea, ni con todas las cosas que habían pasado antes, pues se habían vuelto al Señor, ¿verdad? Esto no es como una profecía predictiva, no está diciendo que el 90% de la humanidad se va a volver al Señor. Si fuera así, entonces lo que Juan nos continuaría diciendo sería muy diferente. Pero lo que sí está mostrando en este versículo es que antes tenían todo el poder del mundo y nadie se convirtió. Y ahora, en su debilidad y muerte, el Señor muestra su poder y ahí sí hay frutos, ¿verdad? Y esos dan gloria al Señor. Entonces el segundo ay ya pasó y el tercero está por volver, por empezar. Juan ya mencionó el primer ay en el capítulo 9, versículo 12, ¿verdad? Y dijo que habían dos más. El segundo ay es este y el tercer ay, Juan no nos dice exactamente dónde está. Entonces algunos estudiosos opinan que es el capítulo 16, ¿verdad? Que revela como 7 plagas que representan una última aflicción.
pero es toda una incógnita. Estas voces del cielo, como ya sabemos del capítulo 5, bueno, son todos los seres que están en el cielo, ¿verdad? Que son ese coro. Y vemos también la participación de los 24 ancianos, que ya estaba bastante claro en el capítulo 4, ¿verdad? Su importancia dentro del libro y su rol dentro del libro. Vemos entonces que lo que pasa acá en la tierra definitivamente es solamente un eco de la alabanza de que hay allá en el cielo. Y aquí tenemos esta otra pregunta de que eras y que eres y que eras. Sí, algunos otros textos suman el que ha de venir, ¿verdad? Pero esto es porque el mismo término en eras tiene las dos ideas. Y lo que tenemos, como lo estudiamos alguna vez en Proverbios, es que esta línea que eras, que eres y que eras, se entiende o se explica en has comenzado a reinar. Lo que vemos en la alabanza en el cielo es que el Señor no ha cambiado y que su reino ya está, ¿verdad? O sea, el reino no se ha detenido. ¿Y por qué tiene importancia esto con lo anterior? Porque la iglesia estaba sufriendo, estaba siendo amasacrada, pero era importante que ellos aún en esa condición entendieran que si aún murieran todos y pasaran muchos años, aún así el Señor los va a levantar de los muertos. Y por eso la importancia de que el Señor no ha cambiado y su reino no se ha detenido. Y vemos entonces la explicación del versículo 18. Las naciones se han enfurecido. Y ahí tiene mucho sentido ya el relato de los dos testigos. ¿Por qué? Porque los que se oponen a la iglesia están enfurecidos. Pero ya ha llegado el castigo, el momento de juzgar a los muertos. O sea, este versículo 18 le hacía mucho sentido a la iglesia en aquel tiempo y también nos hace mucho sentido a nosotros. O sea, la iglesia tiene enemigos. Les encantaría ver la iglesia eliminada y hasta harían fiesta si todo el pueblo del Señor desaparece. Pero tenemos que recordar el ya pero todavía no. ¿Qué es el ya pero todavía no? El Señor reina y lo vamos a ver con toda su gloria, pero todavía no. Y va a llegar el momento donde ellos van a tener que dar cuentas por lo que han hecho a su iglesia, ¿verdad? Y no solamente recuerda eso, ¿verdad? Eso del castigo y el juicio de los muertos. Me gusta mucho el final del versículo 18 y también la recompensa a tus siervos los profetas. Entonces no se está refiriendo solo a esos dos, a dos personajes, sino que se está refiriendo a todos nosotros, a los que servimos al Señor y además que cumplimos un rol profético. Cada vez que anunciamos el Evangelio, estamos cumpliendo un rol profético. Vuélvanse al Señor, ¿verdad? Y algo que también me llama mucho la atención en el versículo 18 es, bueno, eso lo vamos a ver en la aplicación. El último versículo, las últimas tres preguntas es, y se abrió en el cielo el templo de Dios. Algunos han querido ver un cumplimiento literal de esto, ¿verdad? Algunos otros están pues debatiendo que no, no puede ser. Pero que aparezca aquí el templo de Dios y el arca del pacto, nos recuerda que antes solamente el sumo sacerdote podía entrar a ver el arca del pacto. El arca del pacto se pierde ahí durante el exilio babilónico, ¿verdad? Pero entonces nos recuerda cuando el Señor muere, se rompe el velo que separaba el lugar santo y santísimo y nos recuerda que hoy, como creyentes, tenemos a través de esta visión acceso al templo de Dios y nosotros nos volvemos profetas y sacerdotes. Y nos recuerda los relámpagos, los estruendos, los truenos, el terremoto y la fuerte granizada. Nos recuerdan el ímpetu, la fuerza, la potencia de Dios para traer justicia. Entonces vean algo muy interesante. ¿Cómo empezó el relato? Juan, ¿qué hace? Juan mide como un sumo sacerdote y profetiza como un profeta. ¿Cómo termina el versículo 19? Ahora nosotros
tenemos un rol profético y también tenemos un privilegio que era solo para el sumo sacerdote. Ver el templo del Señor, ver el arca del pacto y recordar la justicia y la potencia de nuestro Señor. Esas eran todas las preguntas. No sé si quedó alguna duda o lo que fuera, nada más nos ponemos en contacto. Vamos al paso 4. ¿Por qué fue este mensaje importante para la iglesia? ¿Y por qué sería importante para nosotros hoy? ¿Qué piensan? ¿Por qué fue importante y por qué sería importante para nosotros hoy? Bueno, Magnitor, como usted mencionó, para el pueblo en ese momento, para todos los mártires y todos los que estaban ahí, necesitaban esas palabras de aliento de Juan. Pero no solo ellos, nosotros también necesitamos estas palabras de aliento en todo momento, porque la iglesia sigue siendo perseguida, aún hoy. Quizá en algunas partes no en la magnitud en que estaban aquí con el pueblo romano, pero en muchas partes del mundo sí hay una persecución así, y quizá peor. En varios países no hay la libertad que tenemos, por ejemplo, aquí nosotros, pero ellos sí necesitan esas palabras de aliento, los misioneros, los que andan en los países en donde la religión predominante es contraria totalmente y necesitan pues ese aliento, igual que hoy, igual que ayer, perdón. Sí. Qué lindo, es cierto. Mucha gente lee Apocalipsis y dice, no, yo quiero creer en la tribulación, yo quiero creer en el rapto, aunque no tengo evidencia, para no pensar que como iglesia podemos sufrir. Pero es que el mismo texto desde el capítulo 1 hasta el final nos recuerda que la iglesia no está exenta a sufrir. Todo cristiano debe estar preparado para morir por el Señor, ¿verdad? No todos tendrán ese privilegio, pero algo que tenemos que recordar es que Dios tiene su tiempo para nuestro ministerio y para nuestra vida en general, ¿verdad? Y algo que veo también en los profetas es que en estos dos testigos no hubo mucho resultado cuando tenían todo el poder del mundo y cuando podían soplar fuego, ¿verdad? Y atormentar a toda la tierra. Pero en su debilidad y muerte el Señor muestra su poder y eso nos debe dar mucha esperanza a la hora de dar fe de nuestro Señor. Debemos estar dispuestos a llevar el evangelio hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Y no siempre va a ser con fuego y con superpoderes. Así es. Manito, el versículo 12 no se podría interpretar como el rapto. Para algunas, bueno, ahora usted lo explicó, ¿verdad? Pero cuando dice que una gran voz del cielo les decía subid acá, bueno, en mi versión, ¿verdad? Que es la Reina Valera. Pero sí, algunos podrían decir. Es que el tema con la, ¿cómo se llama? Con la teoría del rapto es que más bien es para no ver la muerte. En cambio, ellos ya murieron. Sí, entonces, más bien el versículo 12 estaría chocando con esa teoría. Sí, más que teología, creo que es teoría, ¿verdad? Porque estos testigos ya sufrieron y estos ya veíamos que representaban a la iglesia. Yo creo que para la iglesia, manito, hablando de la aplicación hoy, si somos creyentes, en el sentido de afirmar que lo que leemos como la palabra de Dios es la verdad revelada de Dios, para nosotros hoy es importante pensar que Dios no va a pasar por alto nunca la aplicación de su justicia, por lo cual es imperativo que la iglesia siga hablando para que los menos posibles caigan dentro de todo lo que la justicia de Dios implica, ¿verdad? Exacto. Y también cambia la perspectiva del cristiano, en el sentido de que muchas veces yo lo he notado, que mucha gente me dice, no sé si es por la vacuna o lo que sea,
dicen, no, yo no quiero vacunarme porque eso puede ser la marca de la bestia, ¿verdad? Pero más bien todo el libro de Apocalipsis nos alienta como creyentes a no es evitar la marca de la bestia, sino evidenciar la marca del Cordero sobre nosotros. Y la marca del Cordero es esto, es ser fiel hasta las últimas consecuencias y cumplir nuestro rol. No es solo no hacer, sino más bien es ponernos en acción, por decirlo de alguna forma, que su gracia nos impulse a llevar el evangelio pase lo que pase. Y sí, ese es el sentido del texto, ¿no? No es no hacer, sino más bien poner en evidencia. Exacto. Ujú. Me llama la atención a mí dos cosas. Primero, que saca a la luz esos cristianos que no son cristianos y que están dentro de la iglesia, o por lo menos visible, ¿verdad? Pero que hay personas que están fuera. Esos no son contados para la adoración. Exacto. Eso duele mucho, porque pensar uno que hay gente que está creyendo que son salvos y que qué sé yo, y no lo son, ¿verdad? Qué duro eso. Y Sí. luego la otra parte es cómo nos toca a nosotros que salvaguardar lo que Dios dice como santos, es santo. Exacto. Ese llamado a que tenemos las cosas tal como Dios las llama, ¿verdad? Y si hay pecado, llamarlo pecado y eso nos cuesta muchas veces, ¿verdad? Porque tenemos en este momento un humanismo que nos ha entrado hasta la misma iglesia, porque es como que la gente esté bien, que todos estamos bien, que no se sienta mal, que no esté triste, y no tanto como la denuncia de por qué eso está sucediendo en el corazón de las personas, ¿verdad? Exacto. Lo que acabas de decir es clave, porque esto era un mensaje también para los nicolaitas que quieren tener un pie adentro y quieren tener un pie afuera. Quieren alabar al Señor, pero también quieren alabar al César, ¿verdad? Vivir en esa idolatría. Entonces lo que se le encomienda a Juan es una advertencia, están aquí o están allá, pero no puede haber eso, esa dualidad. Y a los nicolaitas, que eran esos cristianos que estaban buscando una versión 2.0 del cristianismo, donde usted puede estar adentro y afuera, esto les cayó como, como una patada en el estómago, ¿verdad? Y no se puede, no son. Sí. Pero qué diferente entender este capítulo así, a lo que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? Sí, ¿Cuántas cosas se han dicho de este capítulo? Y cuánta tontera, y cuánto... Tal vez uno no lo ha estudiado, pero ha escuchado eso, ha escuchado tantas versiones que, bueno, gloria a Dios por la luz que el Señor está trayendo en este momento, ¿verdad? Sí, amén. sí, siempre dos claves. Uno es entender el relato antes y el relato luego. En este caso, entender lo que pasó con Juan y entender también cómo este canto en el cielo revela ahora a nosotros que tenemos que ser estos testigos, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que siempre considerar. Lo segundo es siempre pensar, eso es eso es lo que trataba de decir Juan y eso es lo que seguramente entendieron los primeros cristianos. Porque si a los primeros cristianos usted les decía, vea, va a haber una cosa que es internet y ahí ustedes van a poder ver todo simultáneamente eso, ellos hubieran dicho, ¿cuál internet? ¿Qué televisión? ¿Qué? No, nada de eso, ¿verdad? Entonces, esas son las dos claves para este texto, ¿verdad? Ver el contexto y pensar en por qué fue importante para ellos y por qué es importante para nosotros. Yo creo que ahí es donde ha estado el error nuestro, que no hemos pensado en a quién iba dirigida esto, ¿verdad? Sino que se piensa que esto cómo se aplica ahora y tratamos de aplicar algo así tan literal, casi, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, Bueno, yo le puedo hacer una pregunta. sí, claro. Es que, además, a mí siempre, bueno, yo una vez que estudié algo de Apocalipsis, bueno, en la iglesia que yo así creen en el rapto, no sé si aquí, vamos, ustedes creen en el rapto, no sé cómo hacerle la pregunta. Vamos, bien siempre me ha dicho que en Apocalipsis hablan del rapto. Y segundo, digamos, cuando Juan hablaba de algo de que él vio cosas volar, decían que eso era porque en un tiempo van a venir aviones. Ajá. Entonces, así me enseñaron.
Entonces, digamos que cuando él vio esas aves volar, que eran muy grandes, decían que era porque él vio futuro como aviones. Entonces, si me podría explicar eso, Claro. sería un montón. No, con gusto. Primero voy a empezar de atrás para adelante. Así de desordenado soy a veces. Primero es que Juan describe cosas que él tiene a mano. Sellos, copas, caña, caballos. Todo es de cosas de su tiempo para gente de su tiempo, ¿verdad? Hoy ese texto es pertinente para nosotros porque toda la palabra es escrita es para el bien de la iglesia, ¿verdad? Entonces entendemos que el mensaje también es para nosotros, pero los símbolos y todo eso tiene explicación para el tiempo en que vivió Juan, aunque va a hablar de cosas futuras. Eso es lo primero. Él no estaba pensando en chips, no estaba pensando en otras cosas que nosotros hoy tendríamos, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, la teoría del rapto es toda una larga conversación, pero a veces pensamos que hay cosas en el libro de Apocalipsis, pero no las hay. Por ejemplo, no tenemos la palabra rapto en todo el libro de Apocalipsis, pero pensamos que está allí. No tenemos la palabra anticristo, pero pensamos que está allí, ¿verdad? Entonces, desde ahí podemos pensar que hay ciertas cosas que hemos asumido que están, pero no están. No obstante, si vamos un día, en unos capítulos después, a hablar un poco de cómo nació esta teoría y cuáles son sus desafíos, o sea, cuáles son las cosas que no explican, ¿verdad? Y cuáles son los problemas de creer en eso, ¿verdad? O las contradicciones con el texto. Lo más importante no es decir, yo creo de esto o yo creo el otro, sino es qué dice la escritura, y lo que dice la escritura, eso es lo que va a regir nuestra vida, ¿verdad? Tengo hermanos que creen en el rapto y tienen sus suposiciones fuera del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero si dentro del libro de Apocalipsis no está, entonces vamos a ver algunos otros versículos donde gente sugiere que está, pero vamos a ir hablando con bastante tiempo de eso, porque si es delicado, es el 90% de la iglesia en América Latina cree en esta teoría. Entonces mucha gente dice, bueno, si todos lo creen debe ser cierto, pero es que la teoría del rapto tiene recién un siglo y medio, tal vez. Entonces vemos que aunque es muy popular, puede ser una moda, porque no estaba en toda la historia de la iglesia. Entonces vamos a ver por qué apareció, cómo se hizo famoso y cuáles son sus desafíos. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, y de paso la invito también a no perderse los próximos. Así Claro. Sí, sí. Así los dejo enganchados. Disculpen porque hoy sí nos pasamos casi 20 minutos. Yo lo siento, pero bueno. De todas formas voy a dejar la grabación por si quieren repasarla. Recuerden si quedó algo pendiente o no entendieron algo o quieren profundizar en algo. Entonces nada más nos escriben. Y si es de interés general, entonces podemos retomar la conversación de hoy en 15. ¿Está bien? Muchas gracias. Con mucho gusto. Oramos y nos despedimos. Correcto, muchas gracias. Gracias, Señor, porque este relato nos cuenta acerca de la labor profética que tú pones en nuestras manos y también nos recuerdas, Señor, que no se trata de señales sobrenaturales y cosas pues fuera de nuestras capacidades. Se trata de tu poder en medio de nuestra debilidad y te damos las gracias también porque sabemos que el que empezó la buena obra en nosotros la va a llevar a buen término. Gracias, Señor, también porque nos anuncias que tú eres por encima del dolor, por encima inclusive de la muerte, por encima de los poderes del enemigo, por encima del ataque de los no creyentes, Señor. Gracias porque tú eres un Rey soberano. Y queremos unirnos, Señor, a este cántico precioso, Señor, del libro de Apocalipsis, el capítulo 11, Señor. Hoy reconocemos que tú eres el Señor Dios Todopoderoso, que eras, que eres, que has de venir, y te damos las gracias porque has asumido tu gran poder y ya estás reinando. Las naciones se han enfurecido, pero de seguro llegará su castigo. Te damos gracias porque en tu momento juzgarás a los muertos y recompensarás a tus siervos, algunos muy grandes y otros tal vez muy pequeños como nosotros, Señor. Pero gracias porque tememos tu nombre y es solamente porque tu reino ya ha llegado a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, te damos las gracias por este tiempo. Amén, amén. Amén.